¿verdad? O sea, nosotros necesitamos dormir, es parte de nuestra fisiología, es como que si dejáramos de comer, el dormir es exactamente lo mismo. Entonces, cuando resulta que estamos durmiendo y en lugar de que todo nuestro sistema esté relajado, reparándose, con la presión arterial en lo más bajo que tiene que estar, que durante el sueño, la frecuencia cardíaca también, ¿verdad? Resulta que cuando tenemos apnea, es como que si estuviéramos corriendo una maratón por sobrevivir. Las pausas respiratorias hacen que caiga la oxigenación y nuestras células necesitan un nivel de oxígeno determinado para poder sobrevivir y funcionar adecuadamente. Entonces, cuando nosotros estamos durmiendo y se nos baja el oxígeno, las células lo que entran es en un estrés. ¿Por qué? Porque se están ahogando y luego volvemos a respirar después de una apnea y las células vuelven a adquirir la cantidad de oxígeno normal, pero al ratito volvemos a hacer otra apnea y vuelve a caer el oxígeno. Entonces esto hace que nuestro sistema de alerta o de emergencia a nivel corporal se dispare. Entonces nuestro sistema nervioso empieza a actuar como que si tuviéramos que sobrevivir. Entonces, por lo contrario, en la noche se empieza a aumentar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, empiezan a aumentar los niveles de cortisol, que son células de estrés, hormonas del estrés. Entonces, cuando nos despertamos, obviamente no hubo ese efecto reparador, ni a nivel celular, ni a nivel metabólico, ¿verdad? Estuvimos más bien un estrés durante toda la noche y esto es parte de por lo cual al día siguiente el paciente puede ya empezar a instaurarse una hipertensión, una resistencia a la insulina, que eso va a provocar obviamente que seamos diabéticos a futuro. Van a haber alteraciones en el metabolismo de los lípidos, por lo tanto el paciente empieza a manejar niveles inadecuados de colesterol, triglicéridos, ¿verdad? Y al final, todas estas patologías ¿en qué desembocan? En que tengamos mayor riesgo cardiovascular. Cuando tenemos apnea del sueño tenemos un 40% más de riesgo de tener enfermedad cardiovascular o cerebrovascular y de que estos eventos sean fatales, ¿verdad? Y durante el sueño también resulta que no es lo mismo ir con una arquitectura de sueño superficial, al sueño más profundo, etcétera, sino que durante la apnea del sueño es como que si tuviéramos los que manejábamos carros de marchas antes podemos entender lo que era pasar de primera a quinta o de quinta a primera, ¿verdad? Eso mismo le ocurre al cerebro cuando tenemos apnea del sueño. Entonces, hasta se pueden disparar arritmias cardíacas durante las apneas en la noche. ¿Hay una relación directa entre apneas del sueño e infartos? La estadística que sabemos que en el país es altísima. Pues te puedo decir que no hay una estadística como tal. Lo que sí les puedo decir es que hay estudios de pacientes en unidades coronarias, no en Costa Rica, pero por ejemplo pacientes que llegan infartados y que se les hace un estudio de sueño paralelamente al internamiento. El 90% de ellos tienen apnea obstructiva del sueño también en el momento que tienen el infarto agudo al miocardio. O sea, en el mismo momento en que está, no en el momento del evento, sino que cuando está internado el paciente por infarto. O sea, hay una relación clarísima entre enfermedad cardiovascular y apnea del sueño. ¿Qué son las máquinas CPAP, doctora? ¿Y en qué consiste? Bueno, las máquinas CPAP es como esta que tenemos acá. Es una máquina pequeñita que lo que hace es como un compresor de aire, ¿de acuerdo? No emite un ruido fuerte. Esto lo quiero aclarar porque los pacientes a veces creen que los ruidos, que los CPAP se emiten un ruido fuertísimo. Resulta que el CPAP nosotros tenemos que programarlo, va a dar una presión que viaja a través de esta manguerita hasta la mascarilla que le ponemos al paciente. Como podemos ver acá, hay diferentes tipos de mascarilla. Tenemos que quitarnos de la cabeza también el pensamiento de que las máscaras son incómodas. Veamos, esta máscara es una máscara nasobucal, o sea, toma la nariz y la boquita, pero esta que estamos viendo ahorita, podemos observar que únicamente tapa la nariz y nos deja libre la boca, ¿de acuerdo? No es tan incómodo. Y esta otra mascarita que vemos acá, vean que solo se meten dos almohadillas directamente sobre la nariz, permitiéndonos tener libre la frente, la boca. Entonces, cada vez las mascarillas son menos invasivas, ¿de acuerdo? Buscando la adherencia del paciente. Entre más cómodo le quede una mascarilla a un paciente, entre mejor elijamos el tamaño que le corresponde. En todo esto tenemos que intervenir, ¿verdad? O sea, no es venderle al paciente cualquier mascarilla, es la que le tiene
tiene que quedar bien, es la que el paciente tolera mejor. Y resulta que el CPAP da presiones muy elevadas, entonces también nosotros tenemos como médicos somnólogos o de medicina del sueño definir cuál es la presión terapéutica que el paciente tiene que usar en un CPAP, porque recordemos que estamos usando un equipo de ventilación, o sea, tenemos una responsabilidad sobre la ventilación del paciente y muchos de estos equipos nos permiten, por ejemplo, en la clínica nuestra, nosotros lo que hacemos es poder vigilar a través de que este equipo está en la casa del paciente, nosotros podemos vigilar al paciente televigilándolo desde la clínica del sueño, observando la terapia noche a noche que el paciente tuvo. Entonces podemos ir viendo cuál es la efectividad de la terapia en los pacientes sin que el paciente llegue a la clínica, podemos ir viendo si está bien adherido, si el paciente no está bien adherido a la terapia lo llamamos, estamos como detrás del paciente hasta que tenga una adherencia adecuada. Obviamente el CPAP ya, a pesar de que es el estándar de oro de tratamiento a nivel mundial, pues muchos pacientes no se adhieren al CPAP, no lo toleran, no les gusta. Entonces es cuando obviamente usamos también dispositivos de avance mandibular y todo esto para tratar la apnea también de una forma, o sea, que el paciente se sienta más cómodo y pueda cumplir la terapia. La mascarilla debe usarla también de por vida, porque entiendo que es un tratamiento personalizado. Exacto. ¿Verdad? Ustedes están vigilando que todo esté funcionando, pero debe ser de por vida o hay alguna mejora después de la apnea del sueño al utilizarlo por cierto tiempo. Hay una mejora, pero resulta que lo que va a mejorar más es que intervengamos otros aspectos del paciente. Por ejemplo, si está con sobrepeso, que podamos reducir el peso de este paciente. O sea, tenemos que recordar que hay otras cosas en el estilo de vida del paciente que tenemos que mejorar también. ¿Por qué? Porque a menor peso, menor resistencia a la vía aérea, por lo tanto vamos a ocupar menor presión o podemos incluso ya no necesitar tratamiento para la apnea. Pero después de que la apnea del sueño aparece, tenemos que estarla vigilando porque puede aparecer en cualquier otro momento. Un paciente puede tener apnea 5 kilos más y luego 5 kilos menos ya no tenerla. Pero conforme aumentó 3 o 4 kilos, vuelve a aparecer la apnea. Entonces tenemos que estar vigilando al paciente a lo largo del tiempo porque por aparecer es una enfermedad crónica. Juan José Venegas dice, doctora, la opción de cirugía para solucionar la apnea del sueño es para todos los pacientes. ¿La cirugía provoca alguna alteración en las características de la voz? No sé si él se estará refiriendo a las cuerdas vocales o amígdalas. Alteración de amígdalas. Bueno, obviamente más bien cuando hay amígdalas grandes, más bien es como que si el paciente tuviera una papa en la boca, ¿verdad? Más bien la voz se oye extraña. Obviamente cuando quitan las amígdalas puede haber un cambio en la voz, pero porque vamos a tener una voz más limpia, más la voz del paciente. La cirugía no es para todos los pacientes, la cirugía del ronquido, es más, es una cirugía específica. El otorrino que hace cirugía de sueño tiene un entrenamiento especial, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, o sea, la cirugía de sueño involucra otros aspectos. Es diferente a la parte, digamos, que harían todos los otorrinos en el país, que obviamente es su entrenamiento que tiene que ver con todo esto, de la hipertrofia amigdalina, del crecimiento normal de las adenoides, del tabique. Obviamente muchos tienen entrenamiento también en este tratamiento de apnea del sueño, pero lo que hay que elegir es muy bien al paciente, porque vamos a mejorar solamente el 30% de los pacientes con la cirugía, entonces hay que elegirlos muy bien. No pueden ser pacientes obesos que tienen un índice de masa corporal de más de 30%, por ejemplo. Tiene que tener ciertas características en la vía aérea para que pueda ser quirúrgico, ¿verdad? Pero hay que aclarar algo. Algunos pacientes tal vez no se les puede operar o no son candidatos para operarles el paladar y la campanilla y todo esto, pero tal vez sí son candidatos para mejorar la función nasal, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que haya una valoración muy integral para poder ofrecer al paciente lo más adecuado específicamente para él. Le pregunta José Díaz si la parálisis del sueño tiene alguna relación con la apnea. Bueno, la parálisis del sueño va a aparecer en pacientes muy cansados, en pacientes con mucha somnolencia. Entonces, sí tiene una relación desde el momento en que la apnea afecta la calidad del sueño y que nos reduce las fases de sueño profundo y es como que si durmiéramos muchas menos horas de las que pasamos acostados en la cama. Entonces pueden haber más parálisis de sueño en el paciente con apnea del sueño. Patricia Varela dice, doctora, mi hijo tiene 7 años, lo llevé a consultar porque ronca mucho.
tiene el cornete bastante grande, tiene pendiente